Hola mi amigo querido, qué alegría que podemos estudiar una vez más una lección de la escuela sabática. La lección de esta semana tiene que ver con la vida. Todo el trimestre vamos a estudiar en torno a la vida y de la muerte. Vamos a tratar de entender qué es la muerte. Entonces vamos a la lección número 3 para el 15 de octubre del año 2022. El título de la lección es Comprendamos la naturaleza humana. Y el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos qué dice el Antiguo Testamento con relación a la estructura humana, a la naturaleza humana, cómo fue formado el ser humano y consecuentemente vamos a ver también qué sucede cuando el hombre muere. Entonces vamos al primer subtítulo del estudio, bajo el título de Un ser viviente. Un ser viviente. Para eso vamos a leer necesariamente Génesis 2:7, que dice así. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Vamos a tratar de explicar lo que Dios está diciendo aquí a través de su siervo Moisés, que escribió el libro de Génesis. Se está describiendo cómo Dios formó al ser humano. Primero, Dios hizo un hombre de tierra, del polvo de la tierra, un hombre de barro. Ahora, cuidado con decir que Dios hizo un muñeco, no era un muñeco, era un hombre de barro, con todos los nervios, los huesos, solo que de barro. No tenía vida, era barro, pero era el ser humano completo de barro. Después dice el texto bíblico que Dios sopló sobre ese barro, sopló el soplo de vida. Y cuando Dios hizo eso, apareció el ser humano vivo, el alma viviente, la persona viva. Alma, en el sentido bíblico, no quiere decir espíritu desencarnado. Alma, en el sentido bíblico, es un ser humano vivo. Por ejemplo, cuando un estadio está lleno de gente, decimos, había 80,000 almas. No son 80,000 espíritus desencarnados. Son 80,000 personas. Alma, un ser viviente, un ser humano vivo. Pero date cuenta la manera en que Dios forma al ser humano. Primero, hay un cuerpo hecho del polvo de la tierra. Ese cuerpo no siente, no piensa, no tiene hambre, no tiene sed, no tiene sueño, no se cansa. Es barro, es un cuerpo de barro. No tiene vida. Después Dios sopla en la nariz de ese cuerpo de barro, sopla el soplo de la vida, el aliento de la vida hace. Ahora, ese soplo es soplo, tampoco tiene vida. El soplo no tiene vida. El soplo es soplo. Es un poco de aire, soplo. No siente, no sufre, no sueña, no se cansa, es soplo. Pero cuando el soplo de vida se juntó con el cuerpo de barro que no sentía nada, ahí apareció el ser humano vivo. O sea, el ser humano vivo es el producto del cuerpo de tierra con el soplo de vida. Ahí surge el ser humano vivo. Ahora sí, el ser humano piensa, siente, sueña, sufre, se alegra, tiene hambre, tiene sed, se cansa, tiene deseos. El ser humano vivo. Ahora, ese concepto no lo dijo solo Moisés al escribir el Génesis, sino que los escritores bíblicos lo repitieron de una y otra manera. Por ejemplo, en Ezequiel, y ahora ya estamos entrando a la segunda parte de este estudio,
Se dice que el alma que pecare, esa morirá. O sea, la persona que peca va a morir. No es una condenación, es una descripción. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es la fuente de la vida. Compartió el soplo de vida con el barro. Ahora el ser humano es un ser humano vivo. Pero ese ser humano vivo solo tendrá la vida mientras esté en contacto, en comunión, relacionado, comunicado a la fuente de la vida que es Dios. En el momento que el ser humano se empieza a separar, empieza a perder la fuente de la vida y entonces va muriendo lentamente. Esto es básico entender. Pero ahora vamos a leer lo que dice el texto de Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y versículo 20, la primera parte. Dice así: he aquí que todas las vidas me pertenecen, dice Dios, ¿no? Tanto la del Padre como la del Hijo son mías. La persona que peca, esa morirá. Y en el versículo 20 empieza diciendo: el alma que peca, esa morirá. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Lo que acabo de explicar. Dios es la fuente de la vida. Cuando el ser humano se separa, comienza a morir. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es separación entre Dios y el hombre. Eso es pecado. Cuando el ser humano peca, cuando el ser humano se separa de Dios, se aparta de Dios, se aparta de la vida, de la fuente de la vida, todo lo que el hombre vive lejos de Dios ya no es vida, es muerte. Por eso hay mucha gente que en la hora de la desesperación dice: esta vida no es vida, esta vida es un infierno. Yo estaba en San Pablo hace muchos años y una madrugada recibo una llamada telefónica de un hombre desesperado y me dice: la última persona con quien voy a hablar eres tú, porque me voy a matar. Y yo desperté porque estaba durmiendo completamente. Y le dije: espera, ¿cómo te llamas? Y él me dijo: mira, no interesa cómo me llamo. Yo solo quiero que tú sepas que eres la última persona con quien hablo porque me voy a matar. Le dije: está bien, pero calma ahí. Explícame un poco, ¿qué es lo que sucede? Y él dijo: esta vida no es vida. Esta vida es un infierno. Ahora, ese hombre estaba respirando, estaba hablando conmigo, estaba conversando conmigo por teléfono. Él estaba vivo. Quiere decir, desde el punto de vista biológico estaba vivo, pero desde el punto de vista espiritual ya no estaba vivo. ¿Por qué? Porque se había alejado de la vida que es Dios. Y lejos de Dios, el hombre puede seguir moviéndose, puede seguir hablando, puede seguir respirando, pero eso ya no es vida. Es una pena que el ser humano solo se preocupa con respirar, pero no se preocupa con vivir realmente. Porque para que la vida sea vida, tienes que vivirla en comunión con la persona vida que es Dios. En el momento que te separas de Él, entras al territorio de la muerte. Yo conversé con este hombre un buen rato. Finalmente él me contó su vida y en el fondo del corazón quería que alguien le oyese, lo oí. Hice una oración por teléfono con él y me dijo: mira, fue bueno conversar contigo. Voy a darle a Dios, porque eso es lo que yo le había dicho. Dale a Dios una oportunidad de hacer algo en tu vida. Tú estás queriendo resolver las cosas solo. Dale a Dios una oportunidad. Y él me dijo: le voy a dar a Dios la oportunidad. Nunca más tuve noticias de él. No sé quién es él. Hablé por teléfono, anónimamente con él. Pero yo te cuento esta historia para explicarte que el drama del ser humano no es respirar o dejar de respirar, es vivir.
Y la vida en su plenitud solo puede ser vivida al lado de Jesús. Por eso el texto bíblico dice que cuando el hombre se separa, el alma que peca morirá. El ser humano que se separa de Dios va a morir. Primero va a ir muriendo espiritualmente lentamente. Mueren tus valores, tus principios, tu hijo, tu esposa, tu matrimonio, tu vida profesional, vida final, va muriendo. Y finalmente dejas de respirar. Ahora, ¿qué sucedió? Adán y Eva murieron. Pecaron, se separaron de Dios y murieron. No, pues instantáneamente no murieron. Recuérdate que Adán todavía vivió 939 años, pero eso ya no era vida, porque separado de Dios no hay vida. ¿Qué sucedió entonces? Ahí viene lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 12. Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? Todos pecamos. Todos nos separamos de Dios. ¿Y sabes cuál es la gran noticia del Evangelio? Porque el Evangelio es buena nueva, buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena nueva del Evangelio? Que hay esperanza para ti. Que aunque te hayas separado de Dios, puedes regresar. Puedes regresar. Solo depende de ti, porque Dios te creó con voluntad, libre albedrío. El diablo puede hacerte de todo para llevarte lejos de Dios, tentarte, inventar una teoría, una filosofía, lo que quiera. Puede hacer lo que quiera para alejarte de Dios. Dios no puede obligarte a quedarte con Él. Pero así como Dios no puede obligarte a quedarte con Dios, el diablo tampoco puede obligarte a regresar a Dios cuando tú quieras. Todo está en tu decisión, en tu voluntad. Eres tú el que tiene que decir sí o no. Y en este momento el Espíritu de Dios te está hablando y te está llamando. Vamos a la tercera parte de este estudio. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? Esta es la tercera parte bajo el subtítulo de El Espíritu vuelve a Dios. El soplo de vida vuelve a Dios. Mira lo que dice Eclesiastés 12:7. Es que el polvo vuelve a la tierra como era, y el Espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. En otras partes, cuando el hombre muere, sucede todo lo contrario de lo que sucedió en la creación. ¿Cómo fue el hombre creado? Dios preparó con sus manos un hombre de barro, sopló el soplo de vida y apareció el hombre vivo, el alma viviente. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Todo lo contrario. Dios, el soplo de vida, vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Y el cuerpo, tú sabes que el cuerpo lo enterramos. Un tiempo después se descompone. Y años después se vuelve polvo. Ahora mira lo que dice aquí el texto bíblico. Que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra como era. Y el soplo de vida vuelve a Dios que lo dio. ¿Y el espíritu? ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu? La Biblia no habla de un espíritu, de un ser que no se ve, sin cuerpo, que piensa, que sueña. Eso no existe. Desde el punto de vista bíblico, eso no existe. Cuando el hombre fue creado, se juntó el polvo de la tierra, el hombre de barro, se juntó con el soplo de vida y vivió. Ahí ese hombre sí sufría, pensaba todo. Cuando el hombre muere, el soplo de vida vuelve a Dios y el cuerpo va al cementerio y acaba siendo polvo de tierra nuevamente. No hay una entidad viva sin cuerpo, andando por aquí, o que se va a reencarnar, o que va a ir a sufrir, o que no existe eso. Pero el otro día yo encontré un joven que me dice: pastor, sí existe. El espíritu de los muertos existe. Le dije: ¿cómo es? A ver, explícame un poco. ¿Qué sucede? Y él me dice: mira, mi padre murió. Y mi padre en vida,
Era un hombre así, de puño cerrado, no gastaba. Y toda la familia sabía que tenía dinero, pero nadie sabía dónde tenía el dinero. No gastaba. Y murió. Y sabíamos que había dinero. Pero ¿dónde estaba ese dinero? En los bancos no estaba. ¿Dónde estaba? Entonces alguien me aconsejó ir a una reunión de espiritismo. Y yo fui a una reunión y ahí pedí a la mujer encargada de la reunión que yo quería hablar con el espíritu de mi papá para preguntarle dónde estaba el dinero. Hicieron unas ceremonias ahí y de repente la mujer recibió el espíritu de mi papá y comenzó a hablar. Era la voz de mi padre. Era la voz, yo conozco la voz de mi padre, era la voz de mi padre. Y yo le pregunté, ¿dónde está el dinero? Y él me dijo, está en tal lugar. Y entonces cuando terminó eso, fuimos para allá, el dinero estaba escondido allá. Entonces, pastor, existen los espíritus. Es interesante cómo el enemigo engaña a mucha gente. ¿Recuerdas en el estudio de la semana pasada cómo el enemigo vino para engañar, para seducir, para mentir? La principal arma que el diablo usa es la mentira, el engaño, la seducción. Pero hubo una gran batalla en el cielo. El diablo fue derrotado y una tercera parte de los ángeles fue expulsada con él. Ahora dime, ¿dónde crees que están esos ángeles? Están aquí. No los vemos. ¿Y a qué se dedican? A engañar, a mentir. Ese espíritu, y eso vamos a estudiar en lecciones posteriores, ese espíritu, entre comillas, del papá de este muchacho que habló con él, no era el espíritu del papá. Porque de acuerdo con la Biblia, cuando el papá murió, su cuerpo se fue al cementerio, volvió a ser polvo y el soplo de vida volvió a Dios. Entonces, ¿con quién habló? Con un espíritu maligno que se disfraza del espíritu del papá para engañar, para mentir. Y hay mucha gente que cae en el terrible engaño de creer que el ser humano cuando muere, en realidad no muere, su cuerpo muere, pero el espíritu no muere. Desde el punto de vista bíblico, eso no existe. Tanto así que David en el Salmo 124, versículo 29, dice lo siguiente: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Está hablando de los malos, de los injustos. ¿Y qué es lo que David dice? ¿Qué pasa con esos hombres cuando mueren? Dice que Dios esconde su rostro de ellos. Ellos quedan turbados. Mueren. ¿Y qué pasa cuando mueren? Dios les quita el hálito. Y el cuerpo vuelve al polvo como era. O sea, no es solo Salomón que escribió en el Eclesiastés, David también. Y por falta de tiempo yo no te puedo leer muchos textos del Antiguo Testamento que hablan claramente de que cuando el hombre muere, el cuerpo va a la tierra y el soplo de vida regresa a Dios. Pero ahora entremos a la cuarta parte de este estudio. El subtítulo es Los muertos nada saben. Leo Eclesiastés capítulo 9, versículos 5, 6 y 10. Y voy a ir leyendo y comentando. Dice así: porque los vivos saben que han de morir. Tú, yo, todos los que estamos vivos, sabemos que vamos a morir. Si hay una cosa de la que tenemos que estar seguros, es que vamos a morir. Más tarde o más temprano, sabemos que vamos a morir. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen más recompensa, pues la memoria de ellos es puesta en el olvido. También han desaparecido su amor, su odio, su envidia. Ya no tienen parte en este mundo, en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con empeño, según tus fuerzas. Porque en el Seol, en el sepulcro, a donde vas,
no hay obras, ni cuentas, ni conocimiento, ni sabiduría. Esta es una declaración que no admite discusión. Yo no necesito comentar después de leer el texto bíblico. Tú y yo sabemos que vamos a morir, pero los muertos no saben nada, ya no tienen odio, no tienen resentimiento, no sufren, no padecen, nada, ya no tienen memoria. ¿Por qué? Porque son barro, el cuerpo es barro y el soplo volvió a Dios. Ya no existe nada. Entonces, cuando llega el 1 el 2 de noviembre, la gente acostumbra a ir al cementerio. A veces hay gente que prepara una comida y lleva ahí pensando, bueno, a mi esposo le gustaba esta comida. Voy a ver que él tenga presente que yo lo recuerdo. Querido, querida, tu papá ya no sabe nada. Él ya no siente nada. Tú puedes ir al cementerio, inclusive puedes llevar un ramo de rosas. No porque el muerto va a quedar feliz, sino porque eso te hace feliz a ti, en el sentido de que todos saben que tu papá está presente en tu vida. Tú mismo te estás recordando que tu papá está presente, pero no lleves las rosas pensando que tu papá se va a alegrar por eso. ¿Te das cuenta? Cuando el hombre muere, su cuerpo vuelve a la tierra, el soplo de vida vuelve a Dios y ya no hay alma viviente incorpórea, no existe eso. El alma viva es cuando está vivo. Esto funciona como la luz eléctrica. ¿Cómo funciona la luz? La energía eléctrica y la lámpara. ¿Ah? Ahí está la luz. ¿Qué pasa cuando apagas la luz? La energía se queda ahí, insensible. La lámpara está apagada. Están separados. No hay luz. Luz solo hay cuando los dos están juntos. Hombre vivo con sentimientos solo existe cuando cuerpo y soplo de vida están juntos. Cuando se separan, ya no hay ser humano vivo, ya no existe. Vamos a terminar la lección hablando de descansar con los antepasados. Es que en el Antiguo Testamento se usaba mucho esta expresión para dar a entender que cuando el hombre muere, pues ya no está sufriendo, ya no está llorando ni nada. Génesis 25:8 dice: y falleció Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue reunido a su pueblo. Fue reunido a su pueblo, a los que ya habían descansado. Él también se fue a descansar. Se juntó con sus antepasados en el cementerio. Y 2 Samuel 7:12, este es un mensaje que el profeta le da a David y dice: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Cuando te mueras y vayas a descansar con tus padres. ¿Por qué? Porque los muertos descansan. Los muertos no saben nada, no tienen conciencia de nada. Oh, querido, ¿quiere decir que acabó todo ahí? No, no acabó. Porque ahora viene la resurrección. Y ese es tema de la próxima semana. La muerte no ha vencido. La muerte es un enemigo derrotado por Dios. Que Dios te bendiga, querido. Tal vez la lección de esta semana fue una lección que sacudió algunos conceptos tuyos, pero para muchos esta lección llevó paz al corazón, porque yo conocí en una ocasión una dama que decía: ay, pastor, durante años yo sufrí porque
Cuando mi padre falleció estábamos enemistados y entonces yo he vivido todos estos años pensando, mi padre estará sufriendo porque él murió cuando yo estaba enemistada con él, debe estar sufriendo, y eso me hacía sufrir a mí, pero ahora yo entiendo que ella no sufre, ella no siente. Ahora estoy viva yo y soy yo la que tengo que tomar decisiones. Y es así, querido. Pues que Dios te bendiga, ten una linda semana. Bendiciones.